Hola, buenos días. Gracias a todos por asistir a este webinar sobre Power Platform. Mi nombre es Miriam, soy del Departamento de Marketing de HSI y voy a estar un poco de moderadora de esta sesión, por lo que cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo del workshop, pues la podéis escribir por el chat y conforme John vaya acabando cada sección, os iremos dando paso para intentar solucionarlas. Recordad que este evento va a ser grabado, por lo que, bueno, durante la sesión y al final os vamos a pasar un formulario de satisfacción para que, bueno, valoréis un poco cómo ha sido el evento y a través de ese formulario podréis recibir luego la grabación completa de la sesión. Así que nada, John, te lo dejo todo a ti y cualquier duda, eso, nos vais escribiendo y iremos contestándola. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Bienvenidos a todos a este webinar que vamos a dar hoy de la herramienta, de una de las herramientas que más impacto está causando últimamente en las organizaciones, que es la herramienta de Power Platform, ¿no? Como bien ha dicho Miriam, bueno, cualquier duda que tengáis la podéis ir escribiendo ahí en el chat y os la resolveremos, ¿vale? Como en todos los webinars, el objetivo de esto es que, pues, saquéis partido, ¿no? Intentéis aprovechar la funcionalidad que que este conjunto de herramientas nos va a dar y que podáis empezar a utilizarlas, ¿no? Y a ser funcionales con este tipo de aplicaciones. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Vale? ¿De qué va a consistir un poco la sesión? Hoy vamos a ver lo que es la herramienta de Power Platform, ¿vale? Power Platform es un conjunto de herramientas que nos van a ayudar a la digitalización de los procesos, ¿vale? A la automatización, a la digitalización y a sacarle partido con herramientas personalizadas, ¿vale? Eh, Power Platform consta de 4 herramientas, ¿vale? Consta de 4 aplicaciones. Una es Power Automate, ¿vale? Una herramienta de automatización para realizar procesos, ¿vale? Con generación de desencadenadores que generan una serie de acciones de manera automática. Una herramienta brutal, ¿vale? Que vamos a descubrir ahora. Otra de ellas es Power Apps, ¿vale? Que es una herramienta de generación de contenido de manera automática en la que ese contenido, digamos, de programación, se pueden diseñar diferentes tipos de aplicaciones que luego se pueden usar en cualquier tipo de dispositivo, digamos, para dar solución a, a cosas más personalizadas, ¿vale? A aplicaciones de escritorio más personalizadas. La tercera es la parte de Power BI, ¿vale? En el que vamos a analizar desde diferentes orígenes de datos todos los contenidos y todos los componentes que están en diferentes orígenes de datos y vamos a ver cómo podemos realizar diferentes visualizaciones para poder generar ese tipo de contenidos y luego poder publicarlos, ¿vale? Hacerlos visibles para el resto de gente. Es una herramienta de análisis, digamos que es como, así, en un lenguaje coloquial, es como si un Excel elevado a la enésima potencia, ¿vale? Un Excel que podemos diseñar diferentes orígenes de datos de manera gráfica para poder analizarlos, digamos, de un vistazo, ¿no? De manera rápida. Y la cuarta es Power Virtual Agents, ¿vale? Tenemos una parte que es Power Virtual Agents que vamos a comentar también. Y todos estos orígenes de datos que hacen con otra herramienta, ¿vale? Que aunque no forma parte directamente de la suite de Power Platform, está muy ligada con todos estos orígenes de datos, ¿vale? Ya que lo tenemos incluido en la mayoría de los licenciamientos y nos sirve, digamos, de repositorio de datos para toda la suite de M365, ¿vale? Esa herramienta se llama SharePoint Online. ¿Vale? Digamos que podemos tener diferentes orígenes de datos, nosotros podemos guardar los datos en diferentes orígenes, pero con nuestro licenciamiento normalmente ya tenemos incluida una parte, que es la parte de SharePoint Online, ¿vale? Y esa parte nos puede ayudar mucho en esa gestión de los datos, ¿vale? Que también lo vamos a ver. Así que, como veis, va a ser una sesión muy interesante en la que vamos a ver múltiples cosas de diferente ámbito y vamos a ver cómo podemos gestionar todo ese nivel de aplicaciones, ¿vale? Y cómo podemos incluso securizar algo en ese entorno, ¿vale? Así que, bueno, espero que sea una sesión interesante para vosotros. Vamos a ir viendo todas las aplicaciones, así que vamos con ello, ¿vale? La primera herramienta, ¿vale? La primera de las que vamos a ver de todas. Vamos a ver la parte de Power Automate. Power Automate es una herramienta de automatizaciones, ¿vale? Es para crear, antes se denominaba un workflows, ¿vale? En el SharePoint antiguo siempre han existido, pero antes tenía otro nombre y otras funcionalidades, ¿vale? La parte de Power Automate lo que hace es que por cada acción que suceda, se genera una serie de reacciones, ¿vale? Esas acciones que pueden ser, pues cuando a mí me llegue un correo, cuando alguien escriba en una lista de SharePoint, cada 5 minutos,
cuando alguien escriba rellene un formulario, ¿vale? Que cuando pase algo, se genera una serie de reacciones. Vale, ejemplos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Uno que se suele utilizar mucho, ¿no? Muy habitual. Por ejemplo, que cuando alguien rellene un formulario, ¿vale? Cuando alguien rellene una parte de un formulario, que automáticamente ese formulario nos genere una serie de reacciones. Imaginaros que tenemos un directorio activo en on-premise, ¿vale? Esto a los administradores de IT les suele gustar mucho. Un directorio activo, ¿vale? En la que tenemos una base de datos con todos nuestros usuarios, ¿vale? De la organización. Y publicamos un formulario para la parte de recursos humanos en el que simplemente ellos rellenan los datos de una nueva persona que se va a incorporar, ¿vale? El nombre, el apellido, una cuenta de email, tal. Y automáticamente, a través de un workflow, ¿vale? Nosotros generamos un usuario en directorio activo y le devolvemos al usuario que lo ha solicitado, le devolvemos el login de ese usuario con una contraseña. ¿Vale? Todo eso son automatizaciones que podemos generar. Ventajas que tiene la parte de Power Automate, ¿vale? La primera de ellas es que es gratuita. ¿Vale? Power Automate viene ya incluido con un montón de licenciamientos, con casi todos, diría yo, salvo que tengáis alguna cosa como Exchange Online Plan 1, así que solo tiene correo, alguna cosa de esas. Lo demás, Power Automate viene incluido con casi todos los tipos de licenciamientos. ¿Vale? Tiene miles de conectores, ¿vale? Tiene un montón de conectores que podemos integrar, ¿vale? Tanto externos como internos de la suite de M365. Ya veis aquí que, por ejemplo, se conecta con la parte de Google, ¿vale? De vídeos de YouTube, de GitHub, de Google Drive, de Salesforce. Hay un montonazo de conectores. ¿Vale? No es que se me haya quedado dormido el ratón, ¿eh? Todo esto es con todos los conectores con los que se conecta. Cada uno de estos conectores tiene acciones y reacciones. ¿Vale? Puede generar una serie de desencadenadores y una serie de acciones posteriores a ese desencadenador. Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? Veis que debajo de muchos de los conectores viene la palabra premium. ¿Vale? Todos los conectores que no tienen la palabra premium son gratuitos, ¿vale? Entran dentro del licenciamiento gratuito. Cuando queremos utilizar un conector aquí abajo que incluye la palabra premium, ¿vale? Es porque es un conector de pago y ya necesitamos Power Automate plan por usuario, ¿vale? Necesitamos un plan o bien por usuario o bien por flujo de aprobación. ¿Vale? Necesitamos un plan de pago. Pero realmente toda la parte de los conectores que tienen de manera gratuita, se pueden ya hacer un montonazo de cosas con eso. ¿Vale? Porque veis que muchos son de pago, pero veis que muchos también son gratuitos. ¿Vale? Esto tiene un potencial brutal para hacer automatizaciones, ¿vale? Para generar procesos de manera automática. Es una herramienta que al final no requiere unos conocimientos previos, digamos, de programación básicos, ¿vale? No hace falta ser un experto programador para poder hacer workflows. De hecho, aquí entre mi compañera Miriam y la gente de HSI hemos desarrollado diferentes workflows a nivel personal, ¿vale? Muy sencillos, en los que simplemente rellenando un formulario nos rellena una lista o nos mete los datos de un formulario dentro de una lista de SharePoint Online, ¿vale? O simplemente manda un correo a un usuario, ¿vale? Podemos generar múltiples desencadenadores y múltiples acciones a nivel personal, ¿vale? Sin tener unos grandes conocimientos de desarrollo, ¿vale? Ese es otro de las ventajas que tiene, ¿vale? No necesitamos ser unos expertos programadores para diseñar un workflow de estos, ¿vale? Un Power Automate. Más ventajas que tiene esto, ¿vale? Tenemos una serie de plantillas ya generadas, ¿vale? Incluso categorizadas en diferentes apartados. ¿Qué hacen estas plantillas? ¿Vale? Estas plantillas las podemos implementar y probablemente, ¿vale? A los usuarios más que menos hayan utilizado la herramienta, cualquier cosa que de primera se les vaya a ocurrir, posiblemente ya tenga una plantilla ya desarrollada para eso. ¿Vale? Ya tengamos plantillas ya creadas. He dicho miles y no exagero, ¿vale? O sea, hay un montonazo de plantillas ya creadas. ¿Vale? De hecho, son tantas que probablemente que están categorizadas aquí, ¿vale? Como os decía antes, tenemos de destacadas, de trabajo en remoto, de aprobación, ¿vale? De correo electrónico, de visio. Ahora están siendo muy populares estas de aprobación, ¿vale? Las de aprobación se está sacando mucho partido. ¿Por qué? Porque sirven, por ejemplo, para múltiples opciones que todos tenemos dentro de las diferentes compañías, ¿no?
Aprobación de gestión de material, ¿vale? De aprobación de pedidos de material. Que alguien tenga que alguien pueda solicitar un material y que haya una o varias personas que tengan que aprobar la compra, digamos, de ese material, ¿no? Solicitud y aprobación de vacaciones, otro clásico, ¿vale? Dentro de las compañías. Solicitud y aprobaciones de diferentes horarios de fichaje, de subida de documentos. ¿Vale? Al final las aprobaciones llegan mediante un email de manera nativa en el que tú ya en ese email puedes aprobar o rechazar, integrado dentro del propio email. Incluso puedes darle un motivo por el que esa aprobación se aprueba o se rechaza, ¿no? En el que tú ya puedes detallar y luego puedes jugar con esos detalles. ¿Vale? Están siendo bastante populares estas de aprobación últimamente, ¿vale? Está dando mucho, pero tenemos de todo tipo, ¿eh? Incluso hay gente que utiliza esta herramienta para hacer una copia, digamos, de lo que la gente tiene en SharePoint Online en otro tipo de herramientas, ¿vale? En otro SharePoint Online interno a modo de backup, ¿vale? Por si pasa algo. Vale, aquí suelo decir yo, cuando hacemos este tipo de formaciones, solemos poner que, aunque queda un poquito de película, ¿no? Pero que aquí el único límite en este tipo de herramientas, el único límite suele ser la imaginación que cada uno tenga para desarrollar aquí, ¿no? Os podéis hacer unos flujos de trabajo tan sencillos como consideréis e ir complicándolos hasta límites infinitos, ¿vale? Porque además es una herramienta que se puede llevar, como casi todas las de la suite de M365, se puede llevar en el móvil, ¿vale? Y se puede integrar también con la parte de escritorio, ¿vale? Con la parte de flujos de trabajo de escritorio. Tiene una aplicación de escritorio en la que si ya la parte de nube nos permite conectar con todas esas aplicaciones de nube, la parte de escritorio nos permite conectar con todas las aplicaciones que podamos tener en local, ¿vale? Incluso crear un usuario de todo tipo on-prem, lanzar un CMD, un comando, ¿vale? Cuando pase algo, escribir un correo, todo lo que sea integración en local, podemos verla con esta herramienta, ¿vale? Con la aplicación de Power Automate Desktop, sin necesidad de tener un licenciamiento adicional. Sí que es verdad que la parte de Power Automate Desktop, ¿vale? La parte de Power Automate de usuario, lo que genera es que tengamos que lanzar esos procesos de manera manual, ¿vale? Por así decirlo. ¿Vale? Tenemos que, digamos, interactuar nosotros con ella, ¿vale? En la parte de escritorio solamente. Y cuando, si queremos un licenciamiento, que esto ya en la parte de escritorio lo haga de manera automática, entonces aquí también necesitaríamos un licenciamiento aparte, ¿vale? Necesitaríamos un RPA para poder lanzar procesos de manera interactiva dentro de la parte de usuario, ¿vale? Dentro de la suite de M365, ¿vale? De la suite de escritorio. ¿Vale? Ahora, este es el efecto demo, ¿vale? Justamente cuando voy a abrirlo la aplicación no sé por qué ahora mismo se me está abriendo, supongo que se me terminará abriendo, pero bueno, tarda un poquito, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas tenemos? ¿Vale? ¿Qué más integraciones o qué más cosas podemos ver aquí? En esta parte de los flujos, ¿vale? De los Power Automate que vamos generando, tenemos un montón de ellos, ¿vale? Tenemos una serie de Power Automate que nos salen los que vamos viendo. Vale, por supuesto, esos Power Automates podemos activarlos o desactivarlos en función de cuándo los necesitemos y cuándo no los necesitemos, ¿vale? Podemos tenerlos, digamos, diseñados o programados, pero no en ejecución, ¿vale? De hecho, veis aquí, que es un poco lo que os estaba diciendo hasta ahora, que tenemos diferentes tipos de flujos, ¿no? Los que son de nube, ¿vale? Los que se ejecutan directamente en la nube con aplicaciones de nube, la parte de RPA de escritorio, ¿vale? Que estábamos viendo aquí, que no se me ha abierto todavía la aplicación, y los flujos de negocio, ¿vale? Los que se ejecutan, digamos, a toda la compañía sin necesidad de tener que desarrollarlos uno a uno, ¿vale? Es que toda la compañía va a ejecutar. Y luego los que se comparten. Lógicamente, cada uno de estos flujos de trabajo se puede compartir con otros usuarios, ¿vale? Como serían unos documentos. ¿Para qué? Para que esos usuarios no tengan que desarrollar esos Power Automate de manera nativa y puedan valerse, digamos, del esfuerzo de otras personas, ¿vale? Para poder compartir esos Power Automate y no tener que generarlos de manera nativa, ¿vale? Cositas que tenemos en esa herramienta, ¿vale? En esta herramienta, más cosas. Como veis, aquí, cuando entramos en un determinado flujo de trabajo, nos dice, uno, la parte de las conexiones, ¿vale? Importante. ¿Contra qué se conecta ese Power Automate? ¿Vale? ¿Qué aplicaciones de la suite utiliza? ¿Quién es el propietario? ¿Vale? En este caso yo. El propietario es la persona que ha generado ese flujo de trabajo, ¿vale? Y luego tenemos una serie de detalles
del flujo, el nombre, quién es el propietario, cuándo se activó, cuándo se ha creado, ¿vale? Si tiene algún plan, ¿vale? Si tiene algún plan de pago asociado, qué tipo de flujo es, ¿vale? La parte de Power Automate. Y luego tenemos un historial, ¿vale? En el que nos va a dar el historial de ejecuciones de ese Power Automate en los últimos 28 días, ¿vale? Una parte de historial en la que vamos a poder ver si ese flujo se está ejecutando bien o se está ejecutando mal. Y en caso de que se esté ejecutando mal, ¿vale? ¿Qué tipo de errores está dando? ¿Vale? Como veis en este historial, podemos hacer un seguimiento completo, ¿vale? De una parte del flujo de trabajo. ¿Vale? En este caso, el primer paso que vemos aquí arriba siempre es el desencadenador, ¿vale? Siempre es lo que va a provocar que el resto de acciones se ejecuten. En este caso es cuando me llega un correo. ¿Vale? Lógicamente luego podemos configurar parámetros, ¿eh? Luego lo vamos a ver. Vale, entonces, ¿qué hace esto? Cuando me llega un correo, me divide, ¿vale? Le hago un split, me divide. Este es un poquito más complejo, ¿eh? Pero me divide una serie de cosas que llegan en ese correo, ¿vale? El asunto, tal, algunos parámetros, me los va dividiendo y luego yo los voy metiendo en listas. ¿Vale? Lo añado todo en una lista de SERP Online, todo lo que he dividido, y además, ¿vale? Después de todo esto, hago una publicación en un canal de Teams, ¿vale? Para que nos enteremos, por ejemplo, de que una incidencia ha llegado, ¿vale? En este caso, para una incidencia nueva. ¿Vale? En este caso veis aquí que tengo un check verde en el que ya me está marcando que todos esos pasos se han realizado correctamente. ¿Vale? Incluso desde aquí tengo un botón para poder reenviar otra vez los parámetros que llegaron a este flujo de trabajo y volver a ejecutarlo, si fuera necesario. Vale, pues que me lo crearía con este buzón, ¿no? Con este correo. Vale, ¿qué es lo que ocurre cuando un flujo se ejecuta mal? ¿Vale? Cuando algo sale mal, ¿vale? Cuando vamos a hacer un flujo de trabajo y por cualquier cosa da un error, ¿vale? Nos va a marcar en qué paso se ha quedado, ¿vale? Hasta dónde lo ha hecho bien. Aquí nos marca en qué paso se ha quedado, ¿vale? ¿Por qué? Y nos da un mensaje de error, ¿vale? Que tendremos que interpretar. ¿Vale? En este caso, pues bueno, no ha podido hacer split, ¿vale? No ha podido hacer la separación de la parte de la columna de la parte 0, ¿vale? Probablemente porque no lo haya encontrado. Vale, desde aquí, desde aquí mismo también podemos editar esos flujos de trabajo, ¿vale? Esa parte de Power Automate, en el que ya aquí, en el otro veíamos, digamos, una serie de pasos, ¿no? De historial de cómo se ha seguido ese proceso, pero aquí lo que estamos viendo es ya el desarrollo de ese Power Automate, ¿no? Que es lo que hace paso a paso. No, en este caso lo que decíamos, ¿no? La parte del desencadenador, le estoy diciendo que cuando llegue un correo aquí, ¿vale? A este buzón que es el mío, en esa carpeta, en la bandeja de entrada, y que ese correo sea de estas personas, ¿vale? Cuando llegue de estos parámetros, ¿vale? Que haga una serie de reacciones. No me vale cuando llegue cualquier correo. Quiero que sean correos específicos de estas dos direcciones. ¿Vale? Incluso podría categorizar una importancia, podría decirle que tenga datos adjuntos. ¿Vale? Aquí es donde yo voy implementando ese desarrollo, ¿vale? De manera automática. ¿Vale? Voy haciendo una serie de reacciones, voy dividiendo las tareas, ¿vale? Incluso podemos ir generando variables, ¿vale? Si alguna vez trabajado alguna vez con variables, podéis ir incrementando y haciendo ese tipo de variables, tanto de diferentes ámbitos, ¿vale? Numéricas, de texto, de cadena, de matrices, de lo que sea, ¿vale? Podemos ir generando diferentes variables y luego voy guardando esas variables dentro, en este caso, en una lista de SERP Online, ¿vale? Luego hablaremos un poco también de la parte de SERP Online, para los que no lo conozcáis. Las listas de SERP Online son como así, por llamarlo de alguna manera coloquial, ¿vale? Son mucho más complejas, pero bueno, son como hojas de Excel, digamos, o bases de datos integradas dentro de la suite de SharePoint Online, ¿vale? En la que tienen unos IDs, tiene una serie de campos, una serie de metadatos. No es una hoja de Excel en sí, pero para que os hagáis es más o menos lo mismo, ¿vale? Es integrado dentro de una web en la que yo puedo interrelacionar diferentes tablas, ¿vale? Luego lo veremos. En este caso yo lo que hago es ir metiendo aquí esas incidencias, ¿vale? Lo meto en una lista y luego lo publico en un canal de Teams, ¿vale? Hago una serie de reacciones. Imaginaos esto para cuando alguien, pues no lo sé, ¿no? Para cuando alguien pide unas vacaciones, ¿no? Dice, ahora que dentro de poco ya, yo soy optimista, ya estamos en febrero, ahora que dentro de poco ya pues cogerá mucha gente, igual, ¿no? Pues para carnavales o para Semana Santa y tal. Y dice, oye, pues mira, me quiero coger una semana de vacaciones, ¿no? Pues con esto podríamos crear un flujo de trabajo, ¿vale? Que alguien la solicite en un formulario público,
¿vale? Que esas vacaciones de esas personas se guarden, ¿vale? Para que contabilices un número de días, se guarden en una lista y una o varias personas tengan que aprobar esas vacaciones de esa persona, ¿vale? Eso es lo que os decía antes. Eso es una de las cosas que se está sacando bastante partido en ese sentido, ¿no? Los flujos de aprobación últimamente están siendo muy, muy populares, ¿vale? Ese tipo de cosas. O el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Los admins de IT les encanta esa parte en la que, bueno, pues es costoso, ¿no? Cada vez que se incorpora un usuario nuevo, bueno, pues tengo que generar el usuario, meterle dentro de los grupos de tal, devolverle al usuario una contraseña, decirle que lo pruebe, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que hacemos de manera automática las podríamos generar también con esto, ¿vale? Con la parte de Power Automate, en el que diseñar un desencadenador, ¿vale? Un formulario, un correo, un lo que sea, ¿vale? Que coja ese usuario, lo genere automáticamente en directorio activo, le meta dentro de los grupos que tiene que tener seleccionados y automáticamente le devuelva a la persona la configuración de ese usuario. Pues mira, hemos generado el usuario tal y la contraseña que tiene es esta. ¡Pum! Ya podéis generar el usuario, podéis loguearos con él y si tiene algún problema, pues contactáis con el departamento de servicio técnico, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero como os decía antes, esto tiene múltiples aplicaciones, ¿eh? O sea, al final aquí, como veis, como he visto en la parte de conectores, esto se conecta también contra bases de datos de SQL. ¿Vale? Se puede conectar contra bases de datos de SQL. Es verdad que es un conector premium, pero también es bastante popular, ¿vale? Que la gente se conecte contra una base de datos de SQL Server simplemente para conectar, digamos, una aplicación, ¿no? O un desarrollo a medida en el que yo conecte ese desarrollo con un SQL Server y luego le cree una parte de conexión, ¿no? De desarrollo contra ese SQL Server. Por ejemplo, no sé, una parte de generación de ofertas, ¿no? En el que yo genere una serie de tareas que hay que desarrollar por una oferta y tal, y me cojo una plantilla de un Word y me rellene directamente un Word entero. ¿Vale? Múltiples aplicaciones, ¿vale? Es una herramienta que siempre recomiendo, por lo menos, conocerla, intentar trabajar con ella y ampliarla, ¿vale? Porque es a nivel de usuario. Cada usuario de vuestra organización, si tiene un licenciamiento que incluya la parte de Power Automate, puede utilizar esta herramienta, ¿vale? Que al final es lo que os digo, no hace falta ser un experto programador ni tener unos grandes conocimientos de programación y tal, mientras no nos queramos meter en jardines muy amplios, ¿no? Esto nos permite una versatilidad al final que podemos hacer desde cosas muy, muy, muy pequeñas hasta cosas muy, muy, muy grandes, ¿vale? Y así nos queremos meter en bucles, condicionales, ese tipo de cosas que también se pueden hacer, bueno, pues sería otro tipo de cosas, ¿vale? Pero a tener en cuenta que también podemos hacer cosas muy pequeñitas, ¿vale? Uno de los casos muy usados para usuarios es que, por ejemplo, cuando me llega un correo de un cliente en concreto, ¿vale? Pues ir clasificando esos adjuntos que ese cliente me manda en diferentes carpetas de SharePoint Online. ¿Vale? Pues cuando me manda el cliente X algo, pues guárdamelo en la carpeta que yo tengo en SharePoint Online de ese cliente X, de manera automática. ¿Vale? Esto al final os permite o sea, ahorrar tiempo, ¿no? El tiempo que desarrollas, que lo haces una vez, ¿vale? Luego ya te permite que ese flujo se mantenga, digamos, de manera automática y no tengas que estar pendiente de él, ¿no? Y te ahorra trabajo diario, ¿vale? Como veis, esta parte de aquí, ¿vale? Cada vez que integramos un conector que sea premium, ¿vale? Nos va a poner siempre esta parte del diamante, ¿vale? Este diamante significa que por algún lado este conector, ¿vale? O sea, este flujo de trabajo tiene algún conector que es de la parte premium, ¿vale? En este caso es esta plantilla de Word, ¿vale? Lo que hace este flujo de trabajo es que cuando alguien escribe algo en una lista en concreto, rellena una serie de campos en un Word que ya tenemos predefinido en una plantilla, ¿vale? En modo plantilla, ¿vale? Genera una nueva carpeta y crea el documento, ¿vale? Crea un archivo de manera automática. ¿Vale? Y todo esto lo hace él solo de manera con variables. Tenemos una parte de comprobación del flujo, ¿vale? Bastante interesante, en la que si él detecta de alguna forma que hemos creado un bucle infinito en el que no va a poder salir, o que tiene algún tipo de error, algún parámetro que no hayamos rellenado, alguna cosa que nos hayamos dejado, nos va a avisar por aquí. ¿Vale? Nos puede decir simplemente que la delegación sea muy grande, que nos hemos dejado un parámetro sin rellenar, que tenemos algo en proceso que no va a funcionar. ¿Vale? Entonces tiene una parte de comprobación automática.
¿vale? Y luego tiene una parte de pruebas también, en la que podemos generar pruebas de manera manual, ¿vale? Él simplemente cuando probamos de manera manual se queda un poco a la escucha y espera a que ese proceso se ejecute. Y luego, cuando ya hemos ejecutado más de una vez, podemos hacerlo con ejecuciones de digamos anteriores. ¿Vale? Tiene una parte automática en la que él coge, nos saca un listado de ejecuciones anteriores, creo que tengo por aquí, la que haya ejecutado hace poco, ¿vale? En la que nos coge parámetros de ejecuciones anteriores y podemos utilizarla a raíz de esas ejecuciones anteriores. ¿Vale? Entonces nos permite probarlo muy rápido, ¿vale? Esto nos permite no tener que estar haciendo pruebas continuamente, sino que con que hagamos una prueba de manera manual, lo ejecutemos para ver cómo se desencadena ese flujo de trabajo, luego ya podemos utilizar esas reacciones que hemos hecho de manera automática para integrarlo con toda Suite, ¿vale? Y ser más ágiles a la hora de desarrollar ese tipo de procesos de negocio. ¿Vale? Al final es una herramienta que normalmente la gente no suele explotar demasiado, a pesar de que tiene múltiples aplicaciones, ¿vale? Luego la gente, sí que es verdad que la gente que lo explota y que la gente que empieza a utilizar esto se engancha, ¿vale? Porque al final el nivel de aplicaciones, el nivel de desarrollo que puedes hacer aquí con diferentes cosas de manera muy sencilla es muy versátil y muy brutal, ¿vale? Es muy... no sé qué palabra utilizar, la verdad. Es muy superlativo, ¿no? Al final te permite una gran variedad de desencadenadores, una gran variedad de acciones y una gran variedad de conectores, ¿vale? Para toda esta parte. ¿Vale? Incluso se puede conectar a través de puertas de enlace, esto ya lo veremos, igual tiene más sentido en esta parte de aquí, ¿vale? Pero incluso podemos conectar puertas de enlace, ¿vale? Las puertas de enlace en diferentes aplicaciones son como, digamos, pequeñas VPNs, ¿vale? Son conexiones entre lo que tenemos en la parte on-prem y en la parte local, ¿vale? Para poder acceder desde on-premise a la parte que tenemos en la parte online, ¿vale? Para poder arrastrar, no sé, se me ocurren pues, componentes de una lista de SharePoint, ese tipo de cosas, ¿vale? Algún adjunto, ¿vale? Tenemos, bueno, es un poco esta parte de aquí, ¿vale? Tenemos la parte de interacciones y tenemos la parte de conectores personalizados, ¿vale? Aparte de los conectores que vienen ya predefinidos, si alguna vez trabajado alguna vez con APIs, ¿vale? Podemos integrar diferentes APIs, ¿vale? Aquí yo tengo integrada la API de Graph, la API de Microsoft, que aparte de las funcionalidades añadidas que ya tenemos en toda suite de Microsoft 365, aquí podemos generar cosas más personalizadas, ¿vale? En el que podamos crear diferentes conectores y diferentes tipos de desarrollo, ¿vale? De aplicaciones hechas, o sea, de cosas hechas a medida, ¿no? Desencadenadores y de acciones hechos a medida. Por ejemplo, hay uno que no existe, o que no existía, que es la de el poder crear un grupo de M365 directamente a través de Power Automate, ¿vale? Con esto podemos desarrollarlo, ¿vale? Podemos generar diferentes tipos de acciones y de desencadenadores que nos devuelvan una serie de parámetros. Si ya de por sí la parte que viene predefinida, ¿no? Es bastante amplia, es muy amplia, ya con esto nos da un nivel brutal, ¿no? Para poder integrarlo con otro tipo de aplicaciones que igual no tenemos integradas aquí. Siempre que tengamos una API a la que conectarnos, ¿vale? Podemos generar diferentes tipos de aplicaciones, ¿vale? Diferentes tipos de acciones y de desencadenadores para APIs concretas, ¿vale? Para aplicaciones concretas. Vale, antes de saltar al siguiente aplicativo, no sé si tenemos alguna pregunta, Iria, en el chat. No, estamos limpios. Estamos limpios. Vale. Os animo a que preguntéis, ¿vale? A que resolváis todas estas dudas que os puedan surgir por aquí, ¿vale? Porque si no, digo, porque más que nada para que aprovechéis la sesión, ¿eh? Porque esto son cosas muy interesantes que luego vais a poder, digamos, interactuar con ellas. Normalmente las dudas suelen surgir muchas veces cuando empezamos a utilizar la herramienta, pero bueno, ya veis aquí el tipo de potencial que podemos hacer, ¿vale? Con todo esto. Vale, ¿qué más cosas tenemos? ¿Vale? En el momento en el que ya tenemos flujos de trabajo integrados, ¿vale? En el momento en el que ya podemos, digamos, hemos empezado a utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? En la parte de Power Automate, los Power Automate se pueden integrar con el resto de aplicaciones de la suite de M365 y sobre todo, ¿vale? Lo que tiene mucho sentido es integrarlas
con otro tipo de aplicaciones dentro de la suite de Power Platform, concretamente, ¿vale? De la suite de Power Platform. ¿Con qué otras aplicaciones? Una de ellas, la que ya nos permite un nivel de desarrollo todavía mucho más amplio, es la parte de Power Apps, ¿vale? La parte de Power Apps. ¿Qué es Power Apps? Power Apps es una aplicación para generar aplicaciones, ¿vale? Es una aplicación de desarrollo. Es una aplicación en la que tenemos diferentes objetos, ¿vale? Y podemos hacer diferentes fórmulas o aplicaciones para las propiedades de esos objetos. ¿Vale? Tenemos una parte en la que podemos diseñar o ver todos los componentes que vamos agregando dentro de una aplicación. ¿Vale? Las típicas de programación de toda la vida, ¿vale? Que han sido pues, etiquetas, botones, formularios, acciones, cajas de texto, combos, ¿vale? Ese tipo de cosas en las que podemos ver cada una de las propiedades que tienen esos componentes, ¿vale? Y luego podemos programar cada una de esas propiedades, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de ítems, en esta parte de aquí, ¿qué es lo que quiero que me saque? ¿Vale? Incluso ordenado por columnas y por fórmulas. Si alguna vez trabajado alguna vez con la parte de Visual Basic, ¿vale? Con la parte de objetos, es muy similar. ¿Vale? Lógicamente, las funciones y demás componentes que utiliza no son los mismos, ¿vale? Pero, porque de hecho esto utiliza un lenguaje que se llama PowerFX, ¿vale? PowerFX, en el que es un lenguaje diferente, ¿no? Digamos, es un lenguaje de Microsoft que utiliza, pues, las fórmulas, normalmente suelen ser las mismas, pero él las nomencla, ¿vale? Les pone una nomenclatura diferente al resto de lenguajes de programación, ¿no? No se parece ni a JavaScript, ni a Visual Basic, ni a nada de esto, ¿vale? Tipos de componentes que podemos agregar aquí. Pues como veis, tenemos un montonazo de ellos, ¿vale? De tipos de botones, de etiquetas, de entradas de texto, ¿vale? Incluso entradas manuscritas. Todos los tipos de componentes que vamos a utilizar aquí, ¿vale? Son todos gratuitos, casi todos gratuitos. ¿Vale? La parte de los formularios, las galerías, estos dos de esos componentes, ¿vale? Los formularios y las galerías son de esos componentes que simplifican mucho el desarrollo a la hora de programarlo, ¿vale? A la hora de generar esta programación, el utilizar este tipo de galerías, de formularios y otro que hay aquí, que no lo he nombrado, que son los contenedores, ¿vale? Que está aquí, nos ayuda mucho en la parte de desarrollo. ¿Vale? Son tres componentes muy importantes. ¿Por qué? Porque la parte de los contenedores nos permite programar un contenedor, digamos, como una caja en la que podemos meter otro tipo de componentes y luego aplicarle, por ejemplo, una propiedad que sea visible o invisible, ¿no? En vez de tener que hacerlo componente a componente. Digamos que es como una agrupación de componentes dentro de un contenedor. ¿Vale? Como si aplicaríamos todo ese tipo de componentes a una caja en concreto. ¿Vale? La parte de las galerías nos permite mostrar diferentes datos en modo galería, ¿vale? En modo con fotos y demás predefinidas, para luego poder trabajar con ellos, ¿no? De alguna forma. ¿Vale? Y la parte de formularios para entrada de datos, ¿vale? Para datos que tengamos en modo muestra, que tengamos que mostrar de alguna forma más especial, y la parte de edición de datos para entrada de datos. ¿Vale? Son de esos componentes que vale la pena nombrar a la hora de desarrollar, ¿vale? Porque nos van a permitir una gran versatilidad, ¿vale? Nos van a facilitar mucho la parte de desarrollo. Vale, luego tenemos componentes multimedia, ¿vale? Para agregar imágenes, componentes, vídeos. Vale, veis que hay alguno que tiene también aquí el diamante, ¿vale? En la parte de mapas de Bing es un conector premium. Vale, entonces necesitaríamos un licenciamiento de Power Apps Premium. Licenciamiento de Power Apps. Power Apps, la parte que, digamos, de desarrollo viene incluida dentro de, yo diría que casi todas las herramientas de todo el tipo de licenciamiento de Power Platform, ¿vale? Creo que de la Basic creo que no lo trae, pero a partir de la Basic creo que todas las herramientas traen la parte de Power Apps, ¿vale? Y podemos utilizar todos los componentes que no sean Premium de la suite de Power Apps. Vale, como veis son muy pocos, ¿eh? No hay muchos. Hay más bien poquitos. Lo único que utiliza es la parte de AI, ¿vale? La parte de inteligencia artificial. Estos sí que utilizan un licenciamiento aparte para todos los componentes. Vale, los demás no tienen, hay muy poquitos, no son muchos. La parte de iconos son gratuita. Esta parte de gráficos también, ¿vale? Para integrarlo con gráficos de Power BI. ¿Vale? Y en esta parte de multimedia solamente el mapa de Bing y la que hemos visto antes. ¿Vale? Que estaba aquí en la entrada de dirección. Este es un componente que han metido hace relativamente poco.
Vale, todo lo que estamos viendo en la parte de Power Apps, ¿vale? Veis aquí como tenemos una parte de detalles, una parte de árbol, ¿vale? En la que podemos ir nomenclando cada uno de esos componentes y podemos ir dándole una función, ¿no? Un contenido. ¿Qué es lo más importante? ¿Vale? Al final en la parte de Power Apps lo que estamos viendo es una parte, digamos, vamos a llamarle gráfica, ¿vale? Los datos realmente no van a estar en Power Apps, ¿vale? Power Apps se va a conectar a un origen de datos y nos va a mostrar los datos de ese origen de datos y vamos a poder trabajar con ellos en modo edición o en modo vista, pero los datos no se van a guardar en la Power App como tal, ¿vale? Aquí lo que tenemos que definir siempre muy bien es la parte del origen de datos, ¿vale? ¿Dónde van a residir realmente esos datos? ¿Vale? Y es donde viene un poco el truco de toda la parte de Power Apps. Esos datos pueden residir en diferentes sitios. Pueden estar en listas de SharePoint Online, pueden estar en un SQL Server, pueden estar en una tabla de Excel, pueden estar en un CSV, pueden estar en diferentes orígenes de datos. Pero cada uno de esos orígenes de datos nos va a dar diferentes funcionalidades, ¿vale? No es lo mismo tener, por ejemplo, los datos dentro de un SharePoint Online que tenerlo dentro de un SQL Server. ¿Por qué? Porque si queremos utilizar un SQL Server, esa parte de desarrollo de SQL Server, ¿vale? Aparte del propio coste de tener un SQL Server, ¿vale? Vamos a tener que utilizar una licencia de Power Apps Premium para poder conectarnos a ese SQL Server. Mientras que la parte de SharePoint Online ya tenemos un licenciamiento que incluya esa parte. Entonces nos sale, digamos, nos sale gratuita, ¿vale? Porque ya tenemos un licenciamiento que incluye la parte de SharePoint Online. Entonces esto normalmente ya viene incluido con todos los licenciamientos, ¿vale? También es verdad, y alguno estará pensando, ¿no? También es verdad que la funcionalidad que te va a dar SQL Server en cuanto a registros, a vistas, a trabajo, ¿no? A poder integrarlo con otro tipo de aplicaciones no va a ser la misma que las listas. SharePoint Online, como muchas de las aplicaciones, tiene una serie de límites que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, el número de registros por biblioteca de documentos o por lista, ¿vale? Son 30 millones de elementos. ¿Vale? Pero en cada una de esas listas no puede haber más de 30 millones de elementos. Seguramente el límite de SQL Server sea bastante más amplio, ¿vale? Pero también tiene un coste. Entonces, es muy importante, siempre que vayamos a definir una aplicación de estas, hacer primero, digamos, un modelaje de datos y decidir la estructura del modelo de datos. ¿Dónde vamos a hacer que se guarden esos datos? ¿Vale? Dependiendo del tipo de aplicaciones o del tipo de aplicación o del tipo de uso que vayamos a dar a esta aplicación, podemos utilizar un origen de datos u otro. ¿Vale? Esto no es que haya siempre una forma buena de hacer las cosas ni una forma mala, ¿vale? De hecho, no se trata de eso. Se trata de utilizar mejor el recurso que nosotros queramos utilizar, ¿vale? Dependiendo del tipo de uso que vayamos a dar a esa aplicación, ¿vale? Y del número de registros también que vaya a generar esa aplicación. Si tiene datos adjuntos o no. Dependiendo de todo ese tipo de cosas, podemos utilizar un almacenamiento de datos u otro. ¿Vale? Entonces, esto es uno de los puntos más importantes que vamos a ver aquí, ¿vale? Antes decíamos, ¿no? Que la parte de Power Automate se puede integrar con la parte de Power Apps, ¿vale? Entre las dos, ¿vale? Si ya por separado cada una de estas acciones, cada una de estas herramientas tiene un nivel de desarrollo impresionante, ¿vale? Entre las dos se pueden combinar incluso para potenciar todavía más ese Power Automate, ¿vale? Ese nivel de desarrollo. Yo aquí puedo generar un Power Automate, de hecho ya veis aquí todos que yo tengo generados, ¿vale? Con un desencadenador que sea un botón de Power Apps, ¿vale? En el que yo pueda integrarlo dentro de una aplicación y decirle que cuando yo pulso un botón se desencadene una serie de reacciones por detrás, ¿vale? Desarrolle un flujo de trabajo que yo pueda tener integrado. Imaginaos que publicáis una aplicación para estas, para un departamento comercial, ¿vale? En el que el departamento comercial visita a un cliente y el cliente le dice un poco lo que quiere, estiman un número de horas, generan una serie de tareas, ¿vale? Y le dan un botón. Ese botón podría generar, en base a los componentes o a los datos que ese comercial ha metido, podría generar directamente una oferta con unos campos calculados y con un nombre y con un logo de ese cliente y dejárselo en una ruta, incluso compartirlo con él directamente. ¿El usuario va a ver el desencadenador? No.
El usuario no va a ver, el desencadenado no tiene por qué verlo. Él va a ver que tiene aquí un botón y que él genera una oferta y el resto ya se encarga el Power Automate por detrás de hacerlo. ¿Vale? Esta parte de aquí, todo esto que estáis viendo, ¿vale? Esta parte de integración entre estas dos herramientas, os permite un nivel de versatilidad de pensar mucho las cosas, ¿no? De decidir exactamente cómo queremos y qué queremos hacer. ¿Vale? Porque aquí el usuario, digamos, que no tiene una parte gráfica, ¿vale? Esto simplemente es para dejar las automatizaciones hechas. Sí tiene una parte gráfica para desarrollar, pero digamos que luego él no tiene que estar pendiente, ¿vale? De alguna forma. Aquí en Power Apps sí. Aquí en Power Apps al final es una aplicación de uso, ¿no? Es una aplicación que nos podemos llevar bien instalada en un PC, en un portátil, en un Macintosh, ¿vale? O bien instalada en un dispositivo móvil. Siempre lo podemos llevar en un teléfono, en iOS o en Android, ¿vale? Para utilizarla desde cualquier sitio en remoto. ¿Vale? Entonces, al final, este tipo de aplicaciones son aplicaciones gráficas que nos van a permitir generar esa facilidad de trabajo, ¿no? Y sobre todo, nos van a permitir generar aplicaciones a medida. ¿Vale? Muchas veces en el mercado no encontramos cosas que se adapten directamente a nuestras necesidades, ¿no? Y con este tipo de herramientas podemos gestionarlas, ¿vale? Digamos, con un coste mínimo. Bueno, todavía no necesitamos cosas demasiado complejas. En la parte derecha, ¿vale? Podemos ver que cada uno de estos componentes tiene también una serie de propiedades que podemos cambiar aquí de manera manual, ¿no? El tipo de espesor, las letras, los ítems, si queremos que se vea o no, ¿vale? El ancho o el alto, podemos calcularlo en posición, ¿vale? Podemos hacerlo visible o invisible. ¿Veis cómo cambian, ¿vale? Las rayas del conector, ¿vale? Podemos cambiar diferentes cosas, ¿no? Podemos hacerlo totalmente personalizable para poder integrar este tipo de herramientas aquí dentro. ¿Vale? Incluso por aquí. Vale, lógicamente, como en cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Como en cualquier cosa, podemos generar diferentes tipos de variables, ¿vale? Tanto variables de entorno como variables de aplicación. Variables locales, que están a nivel de pantalla, por así decirlo, y variables locales que vamos a poder utilizar en toda la app, ¿vale? Como en cualquier lenguaje de programación. Aparte de esto, tenemos dos niveles de desarrollo, ¿no? Digamos, de uso de la herramienta. ¿Vale? Esas herramientas que tenemos, esos desarrollos que vamos haciendo, podemos compartirlos con diferentes usuarios. ¿Vale? Digamos los que serían los Power Users, ¿vale? Los que suelen denominar los Power Users. Los Power Users simplemente son aplicaciones, o sea, usuarios que van a utilizar de manera exponencial esa aplicación y no tienen poder de desarrollo sobre ellas. ¿Vale? Pero además, también podemos generar diferentes tipos de propietarios o copropietarios. ¿Vale? Personas con las que vamos a compartir estas aplicaciones en modo desarrollador, ¿vale? O sea, esas personas van a poder hacer cambios también dentro de ese tipo de aplicaciones. John, perdona, que te corto aquí. Sí. Tenemos una pregunta que me dice, hola, ¿se puede integrar Power Automate con Reporting Services de SQL Server o tiene algún otro módulo alternativo para la generación de informes? Se puede integrar con la parte de Reporting Services. Creo que sí. La verdad es que no lo hemos integrado alguna vez con la parte de SQL Server, digamos, nativa. Con la parte de Reporting Services te diría que sí, ¿vale? La parte de Power Automate, pero tendríamos que inspeccionarlo un poquito más, ¿vale? Seguramente habrá alguna forma de integrarlo. Te diría que sí. Ok. Vale, esta parte de aquí... Espera, perdona, ¿eh? Ya me lanzo. No, tranquila. Otra pregunta. ¿Sería posible ver un ejemplo práctico en Power Automate para ver todo un proceso completo? Un proceso que sea rápido y fácil para ver de principio a fin. Por ejemplo, que a recibir un mensaje se conteste automáticamente. No sé si tienes así alguna... Vale, sí, podemos hacerlo, ¿vale? Que se genere de manera automática. Solamente tenga alguno por aquí, ¿vale? Con alguna condición. Vamos a ver si puedo dar respuesta a esa. Yo creo que este lo hacía. A ver. Vamos a activarlo. Vale, déjame que lo mire, pero creo que sí, ¿eh? Creo que tenía... Vale, cuando se crea un elemento dentro de una lista. Vale, luego voy a mirar si tengo ejecuciones. Vale, vamos a hacerlo. Vale, para que veáis un poquito cómo se ejecuta, ¿vale? De manera... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Vale? Lo voy a explicar un poco primero, ¿eh? Lo que va a hacer es que cuando alguien escriba algo en esta lista, ¿vale? En una lista concreta que tenemos en un sitio de SharePoint Online, lo que hace es rellenar una plantilla
¿vale? Con diferentes datos. Crea la carpeta. Genera un fichero con ese cuerpo del mensaje y lo convierte a PDF. ¿Vale? Luego genera el PDF dentro de esa misma carpeta y lo envía por email. ¿Vale? Vamos a probarlo porque hace... Vamos a ver si con este... A ver. Vale, veis aquí ya, aquí lo he probado con varias ejecuciones, ¿vale? Aquí ya se está desarrollando, está ejecutándose ese Power Automate, está pasando en proceso, nos va a dar archivo probablemente porque ese fichero ya exista. ¿Vale? Que era el miedo que tenía. Vale, probablemente si nos conectemos a este sitio, podemos generar o quitar ese fichero para poder implementarlo de nuevo. Vamos a ver, aquí era ficha cliente, documento compartido 2, cliente 2, documento compartido 2, mira, vamos a borrar. Vale, vamos a borrar toda la parte de documentación que tenemos aquí. ¿Vale? Para que nos lo vuelva a generar. Vale, ¿ves? De hecho, te indica hasta el tiempo, ¿vale? En el que has ejecutado la última vez que has ejecutado ese flujo de trabajo. ¿Vale? Las acciones que ha hecho. Vale, entonces aquí ya debería ir pasando. Vale, ¿veis? Se queda aquí, este naranja nos indica que está en proceso, ¿vale? Que es el tipo de paso en el que se está haciendo. ¿Vale? Y aquí ya nos lo ha hecho. ¿Vale? Y aquí podemos ver las salidas y las interacciones que ha ido teniendo ese flujo de trabajo. ¿Vale? ¿Quién ha escrito en esa lista? ¿Dónde ha escrito? ¿Qué parámetros de salida ha generado? Los parámetros de salida van a ser los parámetros con los que luego vamos a poder jugar en pasos posteriores. ¿Vale? ¿Dónde ha creado la carpeta? ¿Vale? Cómo lo ha ido haciendo todo paso a paso, las salidas que ha ido generando, dónde ha generado ese fichero, cómo se le ha llamado. Incluso podríamos calcular, ¿no? El valor de ese fichero, el nombre del fichero. ¿Vale? Y si os fijáis aquí, el último paso, lo que ha hecho ha sido mandar un adjunto. ¿Vale? Mandar un correo con ese adjunto. Que ese correo, si no me equivoco, lo debería tener ya aquí. ¿Vale? ¿Qué me ha hecho? Mandarme un adjunto. Me ha generado un Word, me ha generado un PDF y me ha mandado ese PDF por mail. Vale, en este caso soy yo el destinatario de ese PDF. Y veis como ese PDF, pues ya tiene el documento en PDF que es completamente legible. Vale, no sé quién te ha hecho la pregunta, Iria. No sé si he respondido a tu pregunta o si necesita alguna... Bueno, es que era anónimo, pero bueno, si no ya nos dice por aquí. Y ya tengo otra de Jaume, que nos pregunta a ver si una Power App la puedes publicar en un SharePoint. Entiendo que sí, ¿no? Sí. Y, Eso. y si esta utiliza una lista de SharePoint, ¿esta lista debe estar en la propia site o puede estar en otro site donde los usuarios no tengan acceso a ver esta lista? Vale, esas son dos preguntas. El origen de datos lo puedes tener en cualquier sitio, ¿vale? Tú puedes tener un origen de datos en el sitio donde publiques la aplicación o en cualquier otro sitio, ¿vale? Pero los usuarios necesitan de alguna forma conectarse al sitio donde esté ese origen de datos para poder acceder a ellos, ¿vale? Si necesitas que accedan. Puede ser de lectura, puede ser de escritura, eso ya lo decides tú, pero si yo tengo una aplicación que se conecta a un origen de datos, lógicamente, si los usuarios no tienen acceso a ese origen de datos, no van a poder utilizar la aplicación. O sea, van a poder abrir la aplicación, pero no se la va a cargar vacía, ¿vale? No le va a cargar datos. Esa es una de las cosas que iba a comentar ahora, ¿vale? Aquí, cuando compartimos esto, ¿vale? Cuando compartimos una aplicación a nivel copropietario o no, ¿vale? O a nivel Power User, ¿vale? Ya te indica que los usuarios tienen que tener acceso a los datos donde se encuentre la aplicación, ¿vale? Los datos a los que se conecta la aplicación. En este caso, a estas tablas de SharePoint Online. ¿Vale? Si tú no le das acceso a estas tablas, en este caso de SharePoint Online, si sería un SQL Server, pues a ese SQL Server o a donde corresponda, pues lógicamente los Power Users podrán abrir esa aplicación, podrán usarla, pero no van a poder nunca ni escribir datos ni consultarlos, porque no tienen acceso al origen de datos. ¿Vale? Entonces los niveles van digamos en dos fases, ¿no? Una a la propia Power App, ¿vale? Para poder abrir y ejecutar esa Power App, y otra a nivel de usuario, ¿vale? A nivel de
registro de aplicaciones, ¿vale? A nivel de registro de datos. Eso ya lo podemos definir nosotros. De hecho, hay una parte del gobierno de datos de Power Platform que es crucial en todo esto, ¿vale? Siempre que implementamos algo en los IDM365 como costumbre, deberíamos de revisar siempre los centros de administración de Power Platform, ¿vale? De la herramienta que vayamos a desplegar en este caso. Porque ahí podemos definir diferentes directivas para toda la suite de Power Platform, ¿vale? Por ejemplo, desde el tipo de conectores que vamos a implementar, el tipo de desarrollos que vamos a hacer, los permisos que van a tener los usuarios, ¿vale? Aquí hay una cosa vital que nos parece a nosotros que es siempre el gobierno de datos. Incluso podemos definir diferentes entornos, que no hemos comentado nada todavía de ellos. ¿Qué son los entornos? Los entornos son, digamos, un lugar en el que yo voy a permitir desarrollar, ¿vale? En el que yo voy a hacer mis desarrollos, ¿vale? Y mis cosas y mis pruebas. Y luego yo puedo dar permisos a diferentes usuarios a estos entornos, ¿vale? Son como entornos de programación, ¿vale? Entonces aquí tenemos una serie de análisis, ¿vale? Del centro de administración de Power Platform que deberíamos de configurar y que de esto hablaremos de manera muy amplia en un próximo webinar que tenemos, ¿vale? En el que vamos a definir toda esta parte del gobierno de datos, ¿vale? ¿Dónde vamos a permitir que nuestras Power Apps se conecten? Incluso por entorno, ¿vale? Tenemos una fase de análisis en la que podemos ver cómo se están utilizando esas aplicaciones, qué estamos desarrollando, si se están compartiendo hacia afuera o no, qué tipos de cosas estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, la seguridad y el control de tener todo esto integrado y controlado es muy importante, ¿vale? Porque si no, luego podemos tener sustos, vamos a decirlo, ¿vale? De que la gente esté sacando o exportando cosas hacia usuarios que no debería o conectándose a orígenes de datos que no tenga por qué conectarse. ¿Vale? Entonces, siempre que vayamos a desarrollar algo, lo más importante es siempre tener controlada nuestra seguridad, ¿vale? La parte de la securización. Y eso se puede controlar mediante todo ese tipo de herramientas, ¿vale? En este caso, mediante el centro de administración de Power Platform. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay una parte de directiva de datos, ¿vale? Que yo puedo generar una directiva, que es un poco lo que os decía, ¿vale? Aquí yo puedo editar esta directiva y decirle qué tipo de conectores voy a permitir que se utilicen y dónde. ¿Vale? Aquí me salen todos los conectores que aparecen. Y recordar que esto es para suite de Power Platform, esto no es para Power Apps. Esto aplicaría también a Power Automate, ¿vale? En el que yo puedo permitir bloquear o fijarlos como empresariales, digamos, diferentes tipos de conectores. ¿Vale? Yo aquí porque tengo hecha la prueba, ¿vale? Para conectar un SharePoint, que es un conector empresarial, pero aquí lo más importante es tenerlos bloqueados, ¿vale? Los que yo no quiero contra los que yo no quiero que la gente se conecte. Imaginaros una aplicación, pues como, no sé, que alguien intenta hacer un Power Automate para sacarse los datos contra un Dropbox, ¿vale? Contra un Dropbox personal. ¿Vale? Y genera una automatización que cada vez que genere algo en su OneDrive personal se lo lleve a su Dropbox, en su OneDrive profesional que se lo lleve a su Dropbox personal. ¿Vale? Está sacando datos, está exportando datos de su centro de trabajo. ¿Vale? Nosotros mediante este tipo de directivas podríamos bloquear ese conector para que nadie pueda conectarse a diferentes tipos de conectores que no queramos integrar, ¿vale? En ninguna de estas directivas. Importante aquí, los flujos empresariales y los no empresariales no se pueden mezclar en un mismo desarrollo, ¿vale? Yo no puedo tener un Power Automate que utilice conectores empresariales y conectores no empresariales, ¿vale? En un mismo Power Automate, ¿vale? Entonces yo aquí muchas veces no suelo hacer distinciones entre estos dos. Lo que sí hago es bloquear todos los que no quiero que la gente se conecte, ¿vale? Y además luego puedo decidir a qué entorno le voy a permitir aplicar este tipo de desarrollos. ¿Vale? Se lo voy a aplicar a todos los entornos, a uno o varios en concretos, o excluir solamente ciertos entornos y aplicarlo al resto. ¿Vale? Entonces esta parte es esa parte del gobierno de datos, ¿vale? De definir un gobierno de datos para esos Power Users es más que fundamental, ¿vale? Es crucial tenerlo todos también definido. Vale,
una vez que venimos aquí, ¿vale? En esta parte, volviendo a la parte de Power Automate, perdón, a la parte de Power Apps, tenemos la URL, ¿vale? Para conectarnos a ese vínculo web, a esa Power App, para ejecutarla en modo web. Esa Power App, lo que preguntaba, no sé quién ha sido antes, alguien, en esa parte de, en esa integración con la suite de SharePoint Online se puede utilizar para desarrollar aquí, ¿vale? De hecho, SharePoint Online tiene un conector contra Power Apps, ¿vale? En el que podemos integrar esa aplicación dentro de una página HTML. ¿Vale? Es más, podemos integrarla dentro de una página HTML, podemos integrarla dentro de un canal o de un equipo de Teams, ¿vale? En este caso, ¿vale? Aquí yo tengo una Power App integrada, ¿vale? Podéis integrarla dentro de un chat de un canal de Teams o incluso podéis generarla en local, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Al final, Power Apps tiene una parte en la que yo puedo diseñar esa aplicación y consumirla en local, en on-prem directamente esa aplicación, ¿no? Power Apps tiene un aplicativo en el que me permite generar y ver toda esa parte de las aplicaciones que alguien tiene compartidas conmigo o que yo mismo he generado. ¿Vale? Incluso abrirlas desde aquí, desde la cuenta on-prem. John. Sí. Perdona, tenemos aquí, Paul nos pregunta si para ejecutar una app le tenemos que dar permisos de lectura a un Power User, a por ejemplo una lista de SharePoint. Sí. O sea, ¿eso significa que el usuario puede acceder directamente a la lista y ver todos los datos en crudo o hay alguna limitación? Sí, eso significa que el usuario puede acceder a ver la lista, ¿vale? A ver la lista en crudo. Lógicamente, si nosotros no hemos compartido el sitio de esa aplicación y solamente hemos compartido la lista, ese usuario no podría ver el sitio, tendría que acceder directamente a la URL de la lista, la cual no se la vamos a publicar de alguna forma, ¿vale? Si el usuario de alguna forma tendría acceso a la URL directa de la lista, lógicamente podría acceder a la URL de la lista y modificar los datos en la lista de SharePoint Online. Aquí el truco suele ser compartirle directamente o específicamente lo que necesite, la lista, ¿vale? Pero que no sepa acceder desde la parte web, ¿vale? No compartirle el sitio, ¿vale? Para que no sea visible para él, sino simplemente compartirle la lista, incluso sin mandarle un vínculo, ¿no? Tú cuando compartes algo en la parte de SharePoint Online, puedes decirle que no mande ningún tipo de vínculo, ¿vale? Que simplemente que lo comparta con él, que le dé permisos, pero que no le mandes un vínculo a ese usuario. Simplemente le das permisos para que acceda. Entonces, una vez que accede por ahí, bueno, pues él no va a tener un vínculo al que conectarse, ¿vale? Simplemente va a tener acceso a los datos para trabajarlos desde una Power App. Y ya está. ¿Vale? Lo que os decía, esta Power App también por aquí, también podemos ver este tipo de aplicaciones, ¿vale? Se conecta contra nuestra cuenta de Office 365, utiliza la cuenta de Office 365 que tengamos, ¿vale? Incluso el licenciamiento que tengamos, esa Power App, es una aplicación local y aquí tenemos toda serie de aplicaciones, ¿vale? Y podríamos abrir ese número de aplicaciones en local, ¿vale? Desde una lista local. ¿Vale? Aunque los datos estén en la parte de SharePoint Online. Con lo cual lo que ganamos aquí es que con la suite de M365 es totalmente integrable con el resto de herramientas de la suite de Power Platform. ¿Vale? Totalmente integrable. Tiene una facilidad innata, digamos, para acoplarse o adaptarse a las necesidades que están dentro del resto de aplicaciones de la suite de M365. Vale, de hecho, ahora vamos a hablar de esta herramienta, ¿no? De la parte de SharePoint Online, ¿vale? En SharePoint Online, que hemos definido, ¿vale? Esta estructura de datos que teníamos en la parte de Power Platform y esta herramienta que veíamos aquí de la parte de Power Automate, realmente se están conectando las dos utilizan listas de SharePoint Online, ¿no? De alguna forma. Lo que es lo que hace este desarrollo, generar aquí diferentes carpetas, ¿vale? Generar una parte documental diferentes carpetas, ¿vale? A través de este tipo de desarrollos, ¿vale? De aplicaciones. Incluso Power App utiliza esto como desarrollo, ¿vale? Como generación de contenido, ¿no? Vamos a llamarla. Y aquí arriba, aparte de esa vertiente documental, tenemos todo este proceso de listas. Tenemos una serie de listas, en la que tenemos pues, unos estados, unas normas, ¿vale? Todas estas listas, es lo que os decía, estas listas tienen una serie de metadatos, ¿vale? De campos, ¿vale? Esto es como un registro de datos integrados como sería un Excel embebido dentro de una web.
¿vale? Yo voy generando todo ese tipo de datos que cargo en la Power App, los voy generando aquí. ¿Vale? Realmente mi proceso de datos o mi repositorio de datos son listas de SERP Online en este caso, ¿no? De hecho, aquí veis que en la propia aplicación, ¿vale? Podemos ver que el origen de datos nos está marcando en SERP Online. Vale, la tenía aquí abierta probablemente, eso es. Vale, de hecho, ya veis que aquí ya me está diciendo que todos estos orígenes de datos son de SERP Online. ¿Vale? Entonces aquí yo puedo ver mis campos. ¿Cómo jugamos con estas tablas? ¿Vale? ¿Cómo podemos utilizar estas tablas para hacer una base de datos relacional, ¿no? Las de toda la vida. Todos estos campos, todas estas listas que generamos siempre, tienen una serie de campos automáticos, ¿vale? De campos que se generan de manera nativa. Uno es el IDE. ¿Vale? Este es el campo que más nos va a interesar. ¿Por qué? Porque el IDE es un identificador único y autonumérico que nosotros no podemos editar y que se va a ir generando de manera automática cada vez que nosotros vayamos generando registros aquí. ¿Vale? No podemos modificarlo, pero sí podemos utilizarlo, ¿vale? Para ligarlo con otras tablas, ¿vale? Para guardarlo en otras tablas. Entonces, lo que hacemos con este ID es cogerlo y hacer una relación con los IDs de otros campos, ¿vale? Y hacer como tablas puente entre esos IDs, ¿vale? Con esos IDs para generar relaciones entre ellos. Y luego utilizar esas relaciones en la parte de Power Apps para gestionar los filtros, ¿vale? Para hacer esa parte de visionado de datos. ¿Vale? Pero al final este campo nos permite generar bases de datos relacionales de alguna forma, ¿no? En manera local. ¿Vale? Y aparte de todo esto, como siempre, tenemos nuestro origen de datos documental, ¿vale? La parte documental, con diferentes bibliotecas de documentos. Aquí, en el gobierno de datos de la parte de SERP Online, se puede definir si queremos que los usuarios puedan compartir los datos de este sitio de manera externa o no. ¿Vale? Tenemos 4 niveles de datos, 4 niveles de uso compartido externo para los datos. ¿Vale? Uno es que sean únicamente internos, ¿vale? Que no se puedan compartir nunca con gente del exterior. Otro es que se puedan compartir con gente del exterior, pero que sea gente que previamente alguien haya dado de alta en Azure Active Directory, ¿vale? Que sean usuarios de nuestra organización. Otro es que esos usuarios, aunque no los haya creado nadie, se generen de manera automática, ¿vale? Y el último, el más permisivo de todos, es que cualquiera que tenga el vínculo para entrar a un documento de esta suite va a entrar, ¿vale? Aunque yo no lo haya compartido directamente con él. A medida en que ese vínculo vamos ampliándolo, a medida que ese nivel de permisos lo vamos abriendo, va bajando nuestra seguridad, ¿vale? Entonces, es algo que siempre tenemos que tener muy en cuenta, porque yo los datos los puedo generar por aquí o por aquí, ¿vale? Igual esta parte la tengo controlada, pero si yo en SERP Online permito un uso compartido externo, de manera natural, por así decirlo, o de manera predeterminada, estoy haciendo que mis usuarios, ¿vale? Si alguien se conecta aquí, lo que decía antes Paul, ¿no? Si antes se conecta alguien aquí y comparte esos datos, lo que vamos a hacer es que estamos perdiendo el control de esos datos. ¿Vale? Están saliendo hacia afuera y no sabemos ni siquiera con quién se están compartiendo esos datos. ¿Vale? Esta es la parte del gobierno de datos de SERP Online, ¿vale? Que como veis es la única aplicación que no va a coincidir con la de Power Platform, ¿vale? Power Platform tiene su centro de administración y SERP Online tiene el suyo, ¿vale? Entonces aquí, desde esta parte de gestión de sitios, podemos delimitar el uso compartido externo que le vamos a dar a esos datos. ¿Vale? Esto es lo que os decía antes. Estos son los 4 niveles que estábamos viendo. ¿Vale? Si yo lo pongo en este nivel, nada que esté en este sitio, en todo este sitio, va a poder salir de mi organización. Solamente podré compartir los ficheros con usuarios de mi organización, ¿vale? Que estén bajo mi tenant. Si tengo dados de alta a diferentes dominios, pues en cualquiera de esos dominios. Y que su licenciamiento incluya una licencia que tenga SERP Online. ¿Vale? Es el más restrictivo de todos. ¿Vale? Luego con usuarios invitados, ¿vale? Con gente, con usuarios que vamos a dar de alta en Azure Active Directory, pero que hay que darlos de alta de manera manual. Estos, si no existen, se crean de manera automática, ¿vale? Y si existen, ya podemos compartir con ellos. Y aquí es de manera totalmente anónima. Incluso veis aquí que os pone una pequeña descripción que os dice que los usuarios pueden compartir con archivos y carpetas a través de vínculos que no requieren de ningún tipo de inicio de sesión. O sea, aquí luego no podremos hacer ni siquiera un seguimiento de quién ha entrado y de quién ha dejado entrar, ¿vale? Porque no requieren ningún inicio de sesión. Entonces los usuarios no se validan. Tú tienes un vínculo, entras y listo.
¿vale? Tener siempre en cuenta toda esta parte de repositorios para los datos, ¿vale? Para controlar la seguridad de esos datos. Vale, entonces os decía, ¿no? Desde aquí tenemos esa serie de integraciones, ¿vale? Podemos utilizar esa serie de sitios para conectar las aplicaciones y para contar esos flujos de datos y para que automáticamente esos flujos de datos o esas aplicaciones que vamos a utilizar ya tengan un seguimiento aquí, ¿no? Ya tengamos una serie de datos, unos IDs y podamos jugar, digamos, con esas tablas que tenemos aquí. Vale, cuando haya usuarios o power users o desarrolladores que de primeras vayan a generar desarrollos aquí, ¿vale? Yo suelo recomendar integrarlos de primeras, ¿vale? Aunque luego el desarrollo final vaya a ir contra un SQL Server, yo os recomiendo hacer mientras esté en desarrollo, utilizar listas de SharePoint Online, ¿vale? Porque vais a ver que la capacidad que tiene va a ser muy diferente, ¿vale? Y la integración que va a tener. Luego ya veréis, a medida que esos datos vayan generándose, vayan ampliándose o vayan cambiando de alguna forma, vais a poder trabajar de alguna forma con otros orígenes de datos. No tenéis por qué utilizar siempre la parte de SharePoint Online. Pero para empezar a desarrollar, la verdad es que viene muy bien. ¿Vale? Incluso podemos sincronizar esas bibliotecas de documentos para verlas en on-prem, ¿vale? Para verlas en cualquier tipo de dispositivo en Windows, Mac OS, para verlas en una carpeta, ¿vale? En un explorador de archivos, como si sería una unidad de red. Y aquí tenemos diferentes integraciones para integrar todas ese tipo de aplicaciones con Power Apps, con Power Automate y con Power BI. ¿Vale? Que también hemos hablado una de Power BI. Ahora nos centraremos en esa parte, ¿vale? Pero aquí nos dice que a través de una biblioteca o de una generación yo puedo ir generando ya aplicaciones o que puedo ir desarrollando diferentes Power Automates, ¿vale? La verdad es que SharePoint Online no forma directamente parte de la suite de Power Platform como tal, ¿vale? O sea, no es una herramienta de la suite de Power Platform. Pero está tan ligada, digamos, de alguna forma a la gestión y a la utilización de estos recursos que al final es como si lo fuera. ¿Vale? Al final nos permite hacer de repositorio de datos, no solamente para aplicaciones, porque al final la parte de OneDrive, el gobierno de datos de OneDrive al final no deja de ser una biblioteca de documentos de SharePoint Online. ¿Vale? Y los ficheros, por ejemplo, que guardamos en un Planner o en un Teams, de fondo, aunque los veamos en Teams, también están en SharePoint Online. Entonces, si ya de por sí todos los centros de administración son importantes, ¿vale? Y es importante tenerlos perfectamente administrados, la parte de SharePoint Online cobra una importancia mayor, ¿no? Siquiera, ¿no? Porque al final aquí es donde residen nuestros datos, ¿vale? El poder de nuestros datos. Y si esto lo tenemos compartido hacia afuera, pues aquí estamos teniendo un gran problema de agujero de seguridad, ¿no? Por así decirlo. Vale, ¿tenemos alguna pregunta, Iria, en la parte del chat? No, ninguna nueva, John. Venga, correcto. Pues avanzamos, ¿vale? Seguimos con ello. Vale, hemos hablado de la parte del centro de Power Platform, ¿vale? Hemos visto cómo podemos generar diferentes flujos de trabajo, hemos visto la integración que supone con la parte de Power Apps, ¿vale? Y hemos visto cómo están esos repositorios de datos dentro de la parte de de la parte de SharePoint Online, ¿vale? ¿Qué nos falta de ver? ¿Vale? Nos falta de ver la parte de los análisis, ¿vale? Al final, la herramienta que cierra el círculo es Power BI, ¿vale? Power BI es la herramienta con la que nosotros vamos a explotar esos datos. Y aquí ya no hablamos de una generación, ¿vale? Aquí ya no vamos a hablar de cómo vamos a automatizar, no. Esto es una herramienta de análisis, ¿vale? Es una herramienta brutal de análisis. Power BI, lo primero, es otra de esas herramientas gratuitas, ¿vale? Power BI es una herramienta gratuita que podemos utilizar en cualquier tipo de usuario. ¿Hasta cuándo es gratuito Power BI? Power BI nos permite utilizar todos los componentes, tanto de escritorio como de nube, ¿vale? De manera gratuita. Hasta que queramos compartir un cuadro de mando, ¿vale? Que es lo que estamos viendo, esos diferentes cuadros de mando los queramos compartir con otra persona. En el momento en el que yo comparto un cuadro de mando con alguien, ya tanto el usuario que comparte como el usuario que consume ese desarrollo necesita una licencia de Power BI Pro, por lo menos, una licencia de Power BI Pro mínimo, ¿vale? Que creo que son aproximadamente 8 o 9 euros usuario mes, una cosa así. ¿Vale? Entonces sí, pero hasta ese momento, hasta que yo comparta algo por aquí, toda la parte on-premise, que la vamos a ver ahora, y toda la parte online es totalmente gratuita. Podemos utilizar todo tipo de componentes y conectarnos a diferentes orígenes de datos para utilizarlo. ¿Vale? ¿Qué tenemos?
digamos que esto se compone de dos partes diferenciadas muy grandes, ¿no? La parte de Power BI Desktop y la parte de Power BI Service. ¿Vale? La parte de Power BI Desktop lo que nos permite es generar o desarrollar diferentes cuadros de mando con diferentes interacciones, conectarte a diferentes orígenes de datos y generar las visualizaciones que nosotros consideremos oportunas, ¿vale? Con los filtros que nosotros queramos, para luego poder publicarlas en la parte de Power BI Service. ¿Vale? La parte de Power BI Service es simplemente para consumo, ¿vale? Para que alguien vaya y consuma esos datos vía web, ¿vale? O en cualquier tipo de desarrollo de aplicación, ¿vale? Y aquí veis que en esta parte de servicio no puedo cambiar nada, ¿vale? A mí son los datos que tengo y son los que puedo filtrar y los que puedo ver, pero no puedo hacer ningún cambio, no puedo desarrollar, no puedo cambiar nada, ¿vale? Eso lo haríamos en la parte de Power BI Desktop, ¿vale? Aquí sí, aquí ya me permite actualizar los datos, generar implementaciones, cambiar los desarrollos, ¿vale? Decidir qué es lo que los usuarios van a consumir. Digamos que es la parte de desarrollador, ¿no? La parte de funcionalidad. ¿Vale? Veis cómo ahora se me están actualizando los datos, ¿vale? Cómo va a generar ese diferente tipo de asignaciones y cómo me va a modelar esos datos, ¿vale? Cómo los va a cambiar. Vale, ¿qué cosas podemos hacer aquí? Como en todos los tipos de desarrollos, ¿vale? Al final la parte de visualización, la parte gráfica, ¿vale? La parte de lo que los usuarios van a ver, digamos que de alguna forma es lo de menos. ¿Vale? Yo aquí puedo elegir diferentes tipos de visualizaciones para mostrar aquí, para mostrar una línea, ¿no? De cómo se va a consumir. ¿Qué es lo importante? ¿Vale? Lo principal cuando vamos a desarrollar o cuando vamos a levantar un dashboard desde cero. ¿Vale? Lo principal es tener bien hecho el modelaje de datos, ¿vale? Las relaciones entre las tablas. Aquí lo que vamos a hacer es conectarnos a diferentes orígenes de datos, ¿vale? Como veis, pueden ser múltiples orígenes de datos. Una web, una lista de SERP online, un CSV, una parte de analíticas, un lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa, ¿vale? Que se puede encontrar a diferentes orígenes de datos, nos traemos esos datos y generamos una serie de relaciones entre esas tablas de esos datos. ¿Vale? Incluso directorio activo. Este creo que es relativamente nuevo, por lo menos yo no lo había visto, ¿vale? La parte de directorio activo, ¿vale? Para trabajar con los usuarios de directorio activo. ¿Vale? Incluso veis que son externos y externos, ¿vale? La parte de Amazon. ¿Vale? Se conecta a un montonazo de orígenes de datos. ¿Vale? Y luego trabajamos con esas relaciones de esos orígenes de datos. ¿Qué podemos hacer? Generar esas relaciones, ¿vale? Cómo están de alguna forma interactuadas o relacionadas esas tablas para que luego nosotros nos dé un objetivo, ¿vale? Nos dé una visualización correcta de los datos, ¿vale? Incluso con las relaciones de esas tablas. Si alguno ha trabajado alguna vez con bases de datos relacionales o con modelos de datos relacionales, sabéis un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Ese tipo de relaciones de 1 a varios, de varios a 1, de n a n, ¿vale? Ese tipo de modelos de datos relacionales en los que podemos editar esas tablas para saber cómo se conectan esos datos, ¿vale? Para entender la funcionalidad que tienen esos datos. ¿Vale? Esta parte de aquí a la derecha nos aparecerán todo ese tipo de campos, ¿vale? Con los que nosotros trabajamos. ¿Vale? Incluso tenemos una parte de transformación de datos. También muy importante, ¿vale? Porque desde esa parte de transformación de los datos podemos definir o podemos ver qué tipos de datos vamos a tener. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Interesante. En esta parte de aquí a la derecha nos va siempre a sacar un historial de los datos, de los pasos que se han ido aplicando. Y podemos ir deshaciendo esos pasos hacia atrás. ¿Vale? Cada vez que yo cambie un origen de datos de algo o cambie el modelaje de datos de alguna parte de aquí, me va a decir que he hecho un paso más. ¿Vale? Que luego yo puedo deshacer. ¿Vale? Aquí siempre es muy importante tener todo esto muy bien definido, muy bien integrado. Incluso podemos elegir las columnas con las que vamos a trabajar. Si utilizamos listas de SERP online, nos va a traer siempre un montón de campos, digamos, ya que vienen predefinidos, ¿no? El líder era uno de ellos, los datos adjuntos, ¿vale? Ese tipo de cosas nos las va a dar, nos las va a traer, pero igual en un Power BI no necesitamos trabajar con ellas. John, perdona. Tenemos una pregunta de Paul. Dice si sería posible conectar un MySQL con on-premise. On-premises. On-premise. ¿A dónde? ¿A la parte de Power BI o a dónde me está preguntando? Yo entiendo que sí, que es justo lo que estabas hablando. hablando. A la parte de Power BI, ¿no? A un SQL Server, a un MySQL on-prem.
Pues creo que on-prem no sé si nos lo va a permitir. Creo que sí. A ver. No sé si aparece aquí. A ver, vamos a verlo. Vale, tiene una tabla de datos de MySQL. Vale, y aquí podemos generar puertas de enlace, ¿vale? O sea que la respuesta sería sí. Vale, todos lo que hemos dicho antes, un MySQL o un SQL Server, tenemos un origen de datos. Vale, entonces podemos generar una especie de VPN, ¿vale? Que aquí en toda suite de M365, a este tipo de aplicaciones le llaman puertas de enlace, ¿vale? En la que podemos generar o conectar ese Power BI contra un origen de datos que sería el MySQL. Sí, sí. Nada, no, que nos está confirmando que es al Power BI. Al Power BI, vale, perfecto. Vale, bueno, pero en este caso es al Power BI, pero esa base de datos, ese origen de datos de MySQL Server podría ser también a una Power App, ¿vale? O a un Power Automate, ¿vale? Siempre que tengamos una VPN o tengamos una conexión. ¿Qué es lo que ocurre? Sí que es verdad, que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando utilizamos una puerta de enlace o cuando generamos una conexión contra un origen de datos en local, ¿vale? Ahí podemos tener un pequeño delay, ¿vale? Digamos que con toda suite, con toda parte de nube, al ser de nube a nube no tenemos ningún tipo de delay, ¿vale? Es un registro, es un tipo de conexión rápida, ¿vale? Pero al hacerlo contra la parte on-prem, digamos que sí que podemos tener retardos en función de la carga de ese MySQL Server, y sobre todo en función del origen de datos y de la conexión que tengamos contra ese MySQL. ¿Vale? Si tenemos una línea saturada o un origen de datos en algún servidor que pueda estar más saturado, ¿vale? Ahí podemos tener retardos y poder tardar en devolver los datos tanto a la parte de Power BI como a la parte de Power Apps y de Power Automate. ¿Vale? Entonces es una cosa a tener en cuenta. Y lo decimos concretamente esto porque ya hemos tenido alguna experiencia de ese tipo, ¿vale? En el que tenemos diferentes tipos de delays, ¿no? Bien por la zona, bien por el acceso a Internet, porque hay diferentes clientes que tienen un acceso a Internet de alguna forma mucho más lento, ¿vale? Porque igual en esa zona no llega bien, ¿no? Los repartidores o lo que sea. Entonces sí que nos ha pasado que tener delays de tiempo, ¿vale? Que la respuesta del TTL de tiempo sea mucho más grande del que debería ser. ¿Vale? Entonces tenéis que tener siempre eso en cuenta, ¿vale? Normalmente con la integración con nube suele ser mucho más rápida y mucho más nativa. Vale, os decía, veíamos aquí, ¿no? La parte de transformación de datos, ¿vale? La parte de la que podemos generar esa transformación de datos e integrarla como a nosotros nos guste, ¿no? Dividir las columnas, conservarlas, podemos utilizar lenguajes de programación para especificar esos datos, ¿vale? Para contarlo con fórmulas en DAX, ¿vale? No sé si alguno habéis oído hablar de los lenguajes de programación. Y podemos modelar, ¿no? Nuestros datos, ¿no? Esta es la parte, digamos, es la base, ¿no? Si en un Power BI, ¿vale? Si hay que levantar un cuadro de mando, nuestro modelaje de datos o nuestras relaciones no están bien hechas, ¿vale? Es como construir la base mal, ¿vale? Todo lo que vayamos a levantar o lo que vayamos a construir por encima de ese modelaje de datos o de esas tablas, ¿vale? No se va a ver bien. Probablemente las gráficas salgan, pero los datos que mostremos no sean correctos, ¿vale? Y la evolución de los datos que nos va a mostrar sea errónea. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado y mucho ojo en esa parte del modelaje de datos, ¿vale? Esa parte de la integración, de cómo vamos a permitir, cómo saber, ¿vale? Esa parte de modelación de datos. Si esto no lo hacemos bien, no nos va a salir bien, ¿vale? En la parte superior, lógicamente. Vale, luego ya veis que a nivel visual, a nivel gráfico, podemos generar diferentes tipos de visualizaciones, ¿no? Incluso filtradas. ¿Vale? Podemos filtrar por diferentes tipos de componentes. Vale, luego, una vez que tenemos ya ese modelaje de datos hecho y ya podemos hacer esas visualizaciones, ya nos va a dar un registro de datos brutal, ¿no? Simplemente para que nosotros podamos sacar un análisis de costes, ¿no? De costes, de trabajos, de cómo va la organización, ¿no? De tipos de aplicaciones que queramos sacar. ¿Vale? Todos estos modelos de datos que veis aquí son de esta parte de componentes que podemos utilizar, ¿no? Cada uno tiene su propia estructura, digamos, en esos modelos y podemos agregar diferentes campos, ¿no? Los valores son los que se van a mostrar aquí, podemos hacer luego sumatorios de esos valores, ¿vale? Calcular promedios, cuáles son un recuento, ¿vale? Tiene diferentes funcionalidades ya añadidas dentro de esta parte, ¿vale? Y en el eje nos indica qué es lo que vamos a ver.
¿Vale? Cada uno de estos orígenes de lo que os decía, de estas visualizaciones tiene sus propios campos. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, solo tenemos un campo, que es el conceptual. Sí, dime, Iria. Perdona, yo te corto así porque no te quiero dejar hablar mucho para que no se me vaya la pregunta, pero si es algo, si te corto demasiado me dices. Nos preguntan sobre integración de la Power App en la web. ¿Los sitios web donde se integran tienen que ser de SharePoint o puede ser una web en otro servidor web? A ver, una Power App se puede integrar dentro de un portal, ¿vale? Cada uno de esos... a ver cómo lo explico esto. Cada uno de esos entornos que veíamos antes, ¿vale? En Power Apps hemos dicho que teníamos diferentes entornos, ¿verdad? Vale, cada uno de esos entornos nos permite generar de manera gratuita un portal. ¿Vale? ¿Qué es un portal? Un portal es una web hacia afuera. ¿Vale? Una web pública, digamos, ¿no? En la que yo voy a definir una URL y voy a permitir que los usuarios externos se conecten a esa web pública. Y en esa web pública puedo colgar una Power App. ¿Vale? Una Power App abierta para todos los usuarios, que lógicamente no van a necesitar tener una licencia que incluya Power Apps. ¿Vale? Ahí sí que puedo integrar una Power App. Para integrarla en local, para integrarla en una página web que tengamos ya subida dentro de un servidor web, pues la verdad es que no. O sea, no tiene ningún tipo de integración con páginas web, salvo que hagamos algún tipo de desarrollo a medida, ¿no? Salvo que intentemos mirarlo. Podríamos intentarlo. La verdad es que no es algo que se haya utilizado nunca. De hecho, no sé si se permite, yo te diría que no. Pero con la parte de portal sí que podríamos publicar esas páginas hacia afuera, ¿vale? Con la funcionalidad de los portales. Vale, no sé si yo aquí, igual os lo puedo enseñar de alguna forma. Yo creo que tenía un portal hecho. Vale, en esta parte de los entornos. Vale, aquí yo tengo un entorno. Vale, creo que no tengo aquí. Vale, si veis cuando abrimos un entorno, ¿vale? Nos da las opciones relativas a ese entorno. ¿Vale? Aquí es donde definiríamos gran parte de ese gobierno de datos de ese entorno. Vale, espero que no me deje. Espero que no me deje colgado. Vale, en principio con una página web externa no, pero sí que podemos publicarlo con una web pública de un portal. Vale, voy a dejar esto aquí a ver si se me abre, ¿vale? Para poder mostrarlo, probablemente sea por la parte del vídeo. Me está dando un poquito de guerra. Vale, y os decía, volvemos aquí un segundo, ¿vale? Mientras se me abre esto para enseñaroslo, volvemos a la parte de Power BI, ¿vale? Os decía que esto, ¿no? Al final, una vez que tenemos aquí estos datos ya editados y conectados, digamos, en esta parte de consumo, ¿vale? Esta parte de análisis, ya podemos ver la generación de ese contenido. ¿Vale? Incluso podemos mostrar los filtros y podemos compartir o importar ese cuadro de mando, ¿vale? Ese dashboard. Hay una cosa aquí que nos suelen preguntar bastante, sobre todo en las formaciones. Claro, hay mucha gente que quiere compartir esto, digamos, de manera, como decía un poquito en la última pregunta, ¿no? De manera anónima, ¿no? El poder publicar esto dentro de una web. ¿Vale? En este caso sí que nos permite Power BI publicar contenido dentro de una web, incluso publicarlo de manera anónima, ¿vale? Pero ojo, cuidado con esto, ¿vale? Cuando decimos que publicamos algo de manera anónima en Power BI, es completamente de manera anónima. Quiero decir, cualquiera que tenga un vínculo va a poder entrar a ver este cuadro de mando y va a poder utilizar y va a poder ver todas las visualizaciones que haya dentro de este cuadro de mando. Vale, normalmente el tipo de contenido o el tipo de publicación que se genera en el cuadro de mando suele ser con datos más o menos confidenciales, ¿vale? Con temas de costes, proyectos, etcétera. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero cuidado con compartir un cuadro de mando de manera anónima. ¿Vale? Porque es precisamente eso. O sea, la gente va a entrar, todo el mundo que tenga el vínculo va a entrar a verlo. Y sí que es verdad que luego podríamos publicarlo en una web, que podríamos identificarlo de una manera pública y sacarlo hacia afuera y lo que nosotros queramos, pero va a ser totalmente anónimo siempre. Y no vamos a poder hacer un rastreo, ni vamos a poder decidir qué usuarios quieren verlo y quiénes no. O sea, es anónimo completamente. Vale, John, y una pregunta sobre Power BI.
En la parte de transformación de datos de Power BI, ¿se admiten funciones como pivot? Sí, se pueden pivotar y despivotar columnas, sí, el unpivot y el pivot, sí. Sí, sí, perfectamente. Se pueden hacer tenía un nombre técnico que ahora mismo no me sale, que creo que son las, no sé cómo le llaman, las pivotaciones y las despivotaciones de las columnas, sí. Sí, sí, te lo permite. Vale, ok. ¿Tienes alguna más, Iria? No, de momento no. Aprovechando ya que De estamos. momento, pero tranquilo que te cortaré un ratito. Vale, de acuerdo, no hay problema. Vale, entonces esta es un poco la aplicación que cierra un poco el círculo, ¿no? Hemos visto que con Power Apps y con Power Automate podemos generar esa serie de programaciones, ¿no? De generar esos datos de manera automática. En SharePoint Online es donde vamos a guardar nuestro repositorio de datos de manera predeterminada, ¿vale? Aunque puede ser un SQL Server, una lista, lo que nosotros queramos. Y con Power BI vamos a analizar esos datos, ¿vale? Vamos a especificar qué es lo que queremos ver y cómo lo queremos ver, ¿vale? De manera gráfica. Aquí ya no implementamos ningún tipo de desarrollo, sino que vamos a consumir esos datos. Vamos a decirle, oye, pues me interesa ver esto, quiero saber el beneficio que hemos tenido en los últimos 6 meses frente al coste que hemos tenido en los últimos 6 meses, cómo va la evolución de la compañía, si estamos ganando, si estamos perdiendo, cuánto hemos subcontratado, ¿vale? Todo el tipo de análisis de datos que vamos a trabajar con ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ahí con toda esa suite, ¿vale? Con toda esa parte, es por donde generamos todo ese tipo de contenido, ¿no? Desde desarrollar el contenido hasta poder generar esa parte de consumición de datos, ¿vale? ¿Cuál es la única herramienta que nos queda de ver? ¿Vale? La herramienta que nos falta es la herramienta de Power Virtual Agents, ¿vale? Power Virtual Agents al final no es más que un gestor, digamos, de robótica, ¿no? Este tipo de robots en el que nosotros programamos diferentes tipos de preguntas y él nos propone diferentes tipos de respuestas. ¿Vale? Es una parte de robótica que podemos implementar en diferentes tipos de aplicaciones, ¿vale? Podemos generarlas desde la parte de los chatbots, ¿vale? De la parte de lienzo digamos, de aplicaciones, ¿vale? Podemos generarlas desde aquí e integrarlas con esta parte de desarrollo de aplicaciones. Pero que al final no nos da más que digamos, una parte en la que nosotros podamos integrar esos desarrollos, ¿no? En la que podamos configurarle diferentes respuestas para diferentes preguntas que vengan ya predefinidas dentro de la suite. Vale, pues ¿qué horario tienes? Pues mi horario es de tal a tal, ¿no? Ese tipo de preguntas de chat que habréis visto, supongo, en 50.000 páginas web, ¿no? Entre ellas las de Microsoft, creo. Vale, entonces no nos aporta más que ese tipo de respuestas automáticas para que luego podamos definirlas dentro de aplicaciones de Power Apps. ¿Vale? Esa sería la otra de las aplicaciones, ¿no? Realmente son 4 las aplicaciones que forman parte de la suite de Power Platform, ¿vale? Que son Power BI, Power Automate, Power Apps y Power Virtual Agents, ¿vale? Más la parte de SharePoint Online, que es la que nos definía todo ese modelaje de datos, ¿vale? Sí. ¿Los datos que se presentan en Power BI vienen directamente de los orígenes o Power BI almacena o cachea todo o parte de los datos? Y sigo, ¿eh? En particular, es una pregunta de Pau. En particular, en el caso de las transformaciones, lo digo por si puede haber temas de protección de datos en función de con qué datos se trabaje. Vale. Cachea, o sea, él cuando tú haces digamos, un diseño de esas aplicaciones, ¿vale? Él te cachea o tú puedes guardar hasta el último registro de datos que hayas configurado, ¿vale? A medida que la gente vaya añadiendo datos, tus datos nuevos no los vas a ver hasta que actualices el origen de datos, ¿vale? Cuando tú actualices el origen de datos y lo guardas, él ya te va a guardar, digamos, ese almacén de datos que tú ya tenías predefinido, ¿vale? En el momento que tú actualices, se va a traer la diferencia de datos que tú hayas configurado, ¿vale? Te digo desde la app de desktop. Desde la parte de servicio, desde la parte de Power BI Service, en la parte del modelaje de datos, ¿vale? Creo que es en el área de trabajo, ¿vale? En el origen de datos puedes configurar cada cuánto tiempo o de manera automática, cada cuánto tiempo se va a consumir o se va a actualizar, digamos, esa parte de actualización de datos. ¿Vale? Puedes hacer una actualización programada, ¿vale? En la parte de consumición. ¿Para qué? Para que todos los días, cuando venga una persona en concreto, los datos que vea estén actualizados, ¿vale? Y los puedas ver de manera predeterminada y que se actualice todos los días a diferentes horas. ¿Vale? Pues puedo decir que se actualice todos los días a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche.
¿vale? De manera en que alguien vaya a consumir ese origen de datos, va a ver siempre los datos actualizados. Y en la parte de desktop, tú vas a poder guardar siempre según vayas actualizando los datos, ¿vale? A medida que tú guardes ese cuadro de mando, te lo va a guardar con esa caché de esos datos que tienes en ese momento. ¿Vale? O sea que en función de eso que comentabas de la ley de protección de datos, hombre, si son datos los que te comentas, son un origen de datos externo, ¿vale? Si es público, pues no requiere ningún tipo de ley de protección de datos. Si es interno, pues bueno, tendrás que ver a ver internamente cómo gestionas ese origen de datos, ¿no? Y a qué tipo de usuarios vas a permitir que se conecten, ¿no? A ese origen de datos, depende de donde lo tengas. Esto al final es, digamos, es un poco como lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Al final tú vas a tener un origen de datos. Puede ser un SQL, puede ser unas listas de SharePoint, puede ser un Excel, puede ser lo que tú quieras que sea, ¿vale? Pero ese origen de datos tiene que tener siempre una serie de restricciones, ¿vale? Una serie de configuraciones en el que yo vaya a permitir quién y cómo se va a conectar a ese origen de datos, ¿vale? ¿Quién voy a permitir que vea esas listas y de qué manera va a ver esas listas? ¿Vale? En el supuesto de que sean listas, ¿eh? Si son tablas, igual yo puedo dar permisos a un usuario, ¿vale? Para que vea ciertas tablas de un SQL Server, pero otras no. ¿Vale? Y igual solamente le doy permiso de consulta para que pueda ver esas tablas y que en ningún caso pueda escribir dentro de esas tablas de SQL Server. ¿Vale? Ahí es donde viene esa parte de definición del gobierno de datos. Lo cual es lo que os digo, ¿no? Al final la parte más fundamental es eso, porque tanto la parte de Power BI como la parte de Power Apps, como la parte de Power Automate, se van a conectar siempre o van a trabajar siempre con un origen de datos, con un desencadenador. Entonces, esa parte del origen de datos, esa parte de tener controlados mis datos, ¿vale? De dónde se conectan, con qué trabajo, qué voy a implementar y cómo lo voy a implementar, es la parte más importante de todo ese tipo de desarrollos, ¿vale? Es la parte de más desarrollos. Antes, este tipo de cosas, por ejemplo, se hacían en... Es como, yo lo suelo equiparar muchas veces que con la parte del file server local, ¿no? Cuando había y cuando sigue habiendo file servers locales, no todo el mundo que accede a un file server local accede a todas las carpetas que hay en un file server local, ¿no? Yo puedo tener permisos a 3 carpetas de lectura y a muchas otras no tengo permisos y a otras tengo de escritura. Vale, ahí es donde estás definiendo un gobierno de datos por usuario. Ahí es donde estás diciendo a cada usuario qué puede ver y cómo lo puede ver y qué puede hacer con esos registros. Aquí pasa lo mismo, solamente que tenemos que llevar ese nivel, ¿vale? Ese nivel de programación y ese nivel de permisos a la estructura online, ¿vale? A nuestro SharePoint online, a nuestro SQL Server online y a nuestras bases de datos de registros online, ¿vale? Y nuestra documentación online, a la parte de SharePoint online o a donde sea que estén esos datos. Entonces ahí tenemos que ir definiendo si vamos a permitir no solamente ya que puedan acceder, sino si pueden compartir esos datos hacia afuera, si pueden integrarlo o generar un flujo de trabajo contra un Dropbox que esté en el exterior, si vamos a permitir conexión con herramientas externas. ¿Vale? Esa es la parte de definición de datos más importante que vamos a ver, ¿vale? Y que más controlada tenemos que hacer. ¿Vale? El resto, digamos que va a venir, va a llegar, ¿vale? Vamos a poder hacerlo, vamos a poder implementarlo y controlarlo de una forma o de otra. Pero el modelaje de esos datos y el tener acceso a diferentes herramientas o a diferentes conectores es lo que va a permitir que nuestra organización sea de alguna forma, vamos a llamarle segura, ¿no? Que nuestra organización sea segura y que nosotros podamos tener nuestros datos controlados, ¿vale? Si al final tus datos no están controlados, en algún momento alguien va a venir y va a hacer algo que no debería. Lo va a compartir hacia afuera, vamos a perder el control de esos datos y usuarios externos nuestros pueden ver cosas que no deberían de poder ver. Y al final, como todos sabéis, la información es poder, ¿no? El tener información sobre distintas cosas, pues te puede dar diferentes tipos de analíticas. Vale, nos dice Paul que lo preguntaba desde la perspectiva de si en el origen, que por ejemplo que sea una base de datos, hay que prever una carga adicional debida al proceso de transformación de los datos o si esto se hace ya en el entorno de Power BI. A ver, perdona, léemela otra vez. No, bueno, no es una pregunta. Dice Paul vale. que lo preguntaba por si en el origen, si por ejemplo es una base de datos, tienen que prever que vaya a haber una carga adicional por ese proceso de transformación de los datos o si es que esto ya se hace desde el entorno de Power BI. Claro, sí.
Al final lo puedes controlar en cualquiera de los dos espacios, ¿no? Pero lo que más sentido tiene es controlarlo siempre desde la parte del origen de datos, ¿vale? Sobre todo en la parte de consumo de ese origen de datos. Hablando de ese origen de datos, ¿vale? Y aclarando algún punto, antes lo hemos dicho, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta siempre, cuando definamos un origen de datos, que los orígenes de datos siempre tienen ciertas limitaciones, ¿vale? Hay una web pública que son límites de, por ejemplo, online, ¿vale? El que aquí ya nos habla de los límites de SharePoint Online a nivel individual, ¿vale? SharePoint Online. ¿Vale? En el que esta web ya nos indica la parte de SharePoint, ¿vale? Los límites, la parte de servicio de límites que tiene SharePoint Online, ¿vale? Como veíais, como os decía antes, ¿vale? Tiene una capacidad de 30 millones de registros, ¿vale? Tanto en listas como en bibliotecas. Para muchas de las aplicaciones que vais a generar ahora mismo, seguramente internamente, o que muchos estáis pensando, probablemente con este límite os va a llegar de sobra. ¿Vale? Son 30 millones de elementos o carpetas. A medida que esas aplicaciones o que esos registros se vayan haciendo más grandes, ¿vale? Probablemente esto no nos valga. ¿Vale? Probablemente necesitamos ir ya a un dataverso, ¿vale? Que no hemos hablado de él, pero dataverso es como una base de datos integrada, ¿vale? Con un SQL Server integrado dentro de la suite de M365. ¿Vale? Son como un conjunto de tablas y de interacciones ya realizadas dentro de la suite de M365 contra los que podemos conectarnos directamente y contra los que podemos hacer relaciones, ¿vale? De manera mucho más rápida y mucho más ágil. ¿Vale? Pero probablemente cuando pasemos de este tipo de límites necesitaremos algo más, más específico, ¿vale? Probablemente la parte de SharePoint Online no nos valga. Pero para empezar, para realizar pequeñas funcionalidades, desarrollos, generar incluso estructuras en bibliotecas de documentos y demás, la parte de SharePoint Online es fundamental para todo esto. ¿Vale? Teniendo en cuenta siempre los límites, ¿vale? Siempre tenemos que tener algo, digamos, predefinido o pensado, ¿vale? Con el número y el tipo de registros que vamos a generar antes de empezar a desarrollar nada. ¿Vale? Esto es como lo que hemos hablado antes de la casa, ¿vale? Si al final la estructura o la base no la tenemos bien generada, todo lo que vayamos a construir o las aplicaciones que vayamos a generar sobre esa base, ¿vale? Digamos, van a ser mejorables, van a ser susceptibles de mejora probablemente. Luego podremos editarlas y cambiarlas, pero ya no va a ser lo mismo, ¿vale? Tendremos que ir generándolo sobre la marcha, ¿vale? Mientras que si lo hacemos aquí, pues podemos hacerlo de primeras. Vale, Iria, no sé si hay alguna pregunta más en el chat. Estamos listos, puedes seguir. No, bueno, es un poco lo que venía a contarles hoy, lo que quería que supiesen, ¿vale? Toda parte de las interacciones. Espero que haya sido una sesión interesante, que os haya gustado, sobre todo que os haga pensar, ¿vale? Porque estoy convencido, y así lo estamos viendo en los clientes que tenemos en HSI, en que toda esta parte es aplicable a la mayoría de los procesos, ¿vale? Que ahora mismo se hacen de manera automática y que solamente podáis automatizar o generar o digitalizar. Y estoy convencido de que a raíz de estas sesiones se os deberían, ¿no? De ocurrir diferentes o múltiples sesiones, ¿vale? O múltiples cosas en las que podáis desplegar, ¿no? este tipo de herramientas, ¿vale? Que a la larga igual os dan a corto plazo os van a suponer un esfuerzo, pero que a la larga os van a resultar un beneficio de tener toda esa parte, digamos, más estructurada, más fácil, más accesible y sobre todo más securizada y de manera automática, ¿no? Y que os libere para tener recursos para otro tipo de cosas. Vale, bueno, muchas gracias. Lo primero ha sido muy interesante. Os hemos dejado en el chat un link al formulario, al cuestionario de satisfacción. Si tuvierais alguna pregunta que se os ocurra después, podéis escribirnos a marketing@hsi.es y nosotros se la redirigimos a John, que seguro que la puede aclarar. De todas formas, si accedéis a ese cuestionario, tenéis un área donde nos podéis dejar el email en caso de que queráis que os mandemos la grabación y así, pues igual, ¿sabes? Teniendo la grabación ya para verla un poco más tranquilamente desde vuestra casa o desde la oficina, pues es normal que surjan más temas.
Y sin más, bueno, si os ha parecido interesante, yo ya no veo más preguntas. Déjame que haga otro repasito. No tenemos más preguntas, así que lo dicho, John, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en las próximas. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Chao.